de esto sabe mucho Pablo Plotkin, que es el ex director de la revista Rolling Stone, así que es un placer, un honor poder hablar con él para que nos cuente un poco, bueno, todo lo que tiene que ver con los Rolling. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Un gusto de escucharte y de saludarte. Pablo, esta visita de los Rolling Stones a la República Argentina, ¿tiene alguna diferencia, o vos le encontrás alguna diferencia con las anteriores, desde el punto de vista por ahí de la organización, o desde el punto de vista de lo que significa la expectativa que había dentro del público argentino, teniendo en cuenta que ya habíamos tenido otras anteriormente? Mira, bueno, desde la organización quizás lo más novedoso es el estadio, pero después siempre Greenbank fue como el encargado de gestionar las visitas, de producirlas, pero bueno, después el contexto es muy distinto, o sea, tiene contexto sobre todo del rock local y su relación con la tradición Stone, con la tradición de los Rolling Stones, con su legado, porque, bueno, la primera visita que fue ahí en mediados de los 90, generó como una verdadera tormenta, así en lo que en la cultura rock argentina era como fue como el momento en que emergió todo lo que estaba ahí sucediendo a un nivel no tan visible, que era como esa nueva cultura rockera que estaba acaparando todo, que tenía que ver más con la tradición Stone que la tradición Beatles, por ejemplo. Uh-huh. Y bueno, era un momento en el que las nuevas bandas más de barrio, con mucha influencia de los Rolling Stones, en ese momento por ahí Los Piojos, sí. La Renga en un sentido quizás no tan directo, pero sí en cuanto a la manera quizás de vivir un show de rock, por ejemplo, con mucha intensidad y con mucha devoción así en la relación artista-público, y sobre todo también con la influencia de un sonido más blusero, más negro dentro de lo que era esa generación de bandas, que es lo que los Rolling Stones un poco introducen en los 60 en el rock blanco. Era como una banda de blancos tocando, haciendo su interpretación de la música de negros, del rhythm and blues, del blues y demás. Pero bueno, quiero decir, en ese momento fue como un fenómeno social muy fuerte, cuando emergió esa cosa de la cultura rollinga, la cultura Stone y demás. Y hoy en día ya me parece que, bueno, además de que los Stones están mucho más viejos y a la vez, vitales, sí, claro. Pero creo que ya es otra relación de la sociedad argentina con la banda, y tiene como una cosa más adulta, si se quiere. En su mayoría el público es como... el consumo de los shows de rock internacionales viró hacia una cosa quizá menos accesible para las masas, digamos, y también como de alguna manera más se ha profesionalizado la manera del público de experimentar los shows, claro, me parece. Ahora, yo hablando de la cultura Stone, ¿no? Yo quería preguntarte lo siguiente. ¿Nosotros somos un país más de los Beatles o más de los Stones? Yo creo que el rock argentino en sus orígenes fue más Beatles, y eso cambió hacia fines de los 80 y sobre todo en los 90, y se convirtió en un país más Stone, claramente. ¿Y eso qué significa, por ejemplo, digamos, musicalmente, está claro, pero digamos, culturalmente, sí, qué significa ser un país más Stone? Y digamos, ojo, es una interpretación muy argentina de los Stones que se hizo acá. Acá parecía que los Rolling Stones eran como quizás el lado salvaje. Eso internacionalmente algo de eso también existe, claro. pero acá se hizo una dicotomía muy fuerte entre, no tanto entre los Stones y Beatles, porque en definitiva era como una dicotomía muy propia de una época de los años 60, pero sí entre quizás el pop y el rock, y los Stones encarnaban como la quinta esencia del rock and roll, y esa cosa de optar más por lo salvaje, por lo peligroso, por la cosa por un sonido más crudo, por el rock en vivo, quizás por sobre el trabajo quizás más de edición o de estudio. Sí. Y acá, bueno,
lo encarnaron, digamos, me parece, o sea, se mezcló un poco la influencia de Stone con un fenómeno como por ahí fue Los Redondos, que generó mucha descendencia también de filosófica, si se quiere, en las bandas, de cómo autogestionarse y demás. Pero sí, creo que los Stones convirtieron más como en dominantes, si se quiere, como de una manera de entender el rock a partir sobre todo del principio de los 90. Y está muy arraigado, no sé si opinás lo mismo, ¿no? Pero está muy arraigado en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense. Sí. Y además era muy común ver por la calle que te decían, mirá el corte de pelo que tiene esa chica, es rolinga, el corte de pelo de flequillo. Claro. ¿De dónde sale esa cosa del corte de pelo rolinga? Bueno, creo que era como también una adaptación, una versión de lo que eran los cortes de flequillo de los 60, que no solo eran característicos de los Stones, obviamente, sino de todo, de los Mods, de los Beatles, sí, claro, de un montón de grupos y de todo ese momento. Pero sí, acá se hizo como muy característico, y en los barrios, esa cosa, el corte en un momento para los varones era como el jardinero, el enterito, las chicas un poco también, la remera de la lengua, una serie de discos también que quizás no eran los más clásicos de la banda, pero que acá fueron como los más importantes. Discos que acá tenían muchos o pirateados o en versiones originales en CD o en cassette, como Flashpoint, como Steel Wheel, discos que por ahí ya eran de una segunda época de la banda, pero los cortes de pelo sí, claramente, y la manera de bailar, por ejemplo, cosas de esa especie de versión también. Pablo, si vos tuvieras que decirnos cómo tocan los Stones hoy y cómo tocaban hace 20 años atrás, sí. ¿Qué diferencias o similitudes hay? Quizás no hay tantas diferencias, digamos, en cuanto a una evolución. No es que empezaron a sofisticar su sonido. Los Stones siempre han sido bastante fieles o si se quiere, conservadores con su propio sonido. Obviamente el rock que hacen, que es muy carnal, muy físico, es complejo de sostener en el tiempo y después de los 70 años, por ejemplo, pero a la vez pareciera que hay algo, la verdad, casi milagroso en la manera en que ellos todavía pueden tocar esas canciones que hicieron a los 20 años y que eran salvajes e intensos aún para chicos de 20 años. Y bueno, hoy en día son como, creo que ellos también de alguna manera establecieron y rompieron con el prejuicio de que el rock era cosa de jóvenes, y bueno, fueron como la gran banda que envejeció digamos, que logró envejecer décadas y décadas juntos, y que también convirtieron, creo, la longevidad en una virtud, cosa que en el rock era como casi un pecado, ¿no? Claro, un símbolo de decrepitud lo convirtieron en una cosa virtuosa, obviamente. Claro, y creo que esa cosa tan característica de las arrugas, que ellos nunca, digamos, que nunca se hicieron lifting, digamos, y la cosa de por un lado tener como una vitalidad física muy impresionante y a la vez una vejez visible, ¿no? En las marcas del tiempo, en la cara y demás, creo que eso también es parte me parece muy muy propio de Keith Richards, por ejemplo. Creo que es parte de esa vigencia, del secreto de esa vigencia, ¿no? Como no esconder los años, pero a la vez no rendirse ante ellos tampoco, ¿no? Como que ellos no los esconden, pero no se rinden, siguen tocando la música que tocaban cuando eran chicos. Es verdad. Y que es como su música clásica, ¿no? Y esa música clásica que van a heredar al mundo. Pablo, gracias por estos minutos y por ayudarnos a entender este enorme fenómeno que son los Rollins en la Argentina. Un abrazo grande, buen fin de semana. Un abrazo, gracias. Hasta